Hola, soy Henry Escobar. En esta oportunidad voy a continuar el tema que dejé algunos meses atrás y este será el último de este mismo que titulé ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Parte 3. Segunda de Pedro 3 del 1 al 10 dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí el apóstol Pedro nos instruye con varias advertencias proféticas muy significantes. Primero nos habla acerca de los burladores que pondrán en duda y aún descartarán la promesa del Señor en cuanto a su regreso. Segundo, nos recuerda que toda existencia terrenal y humana, y aún toda circunstancia que el mundo ha experimentado y seguirá experimentando, está bajo la soberanía de Dios. Tercero, nos demuestra proféticamente que existen ciertos parámetros del tiempo, los cuales Dios ha establecido con precisión sobre el mundo y la humanidad. Cuarto, refiriéndose a los burladores y a los que piensan que el Señor retrasa su promesa, ahora enfatiza la gran misericordia de Dios y su amor por las almas. Y quinto, finalmente nos recuerda que el rapto y todo lo que vendrá después como resultado del juicio apocalíptico tiene el factor sorpresa. No obstante, como ya he comprobado en las últimas dos enseñanzas, a pesar del factor sorpresa, hay muchas señales que apuntan claramente cuál es la hora profética en la que estamos viviendo. Dios es misericordioso, por lo cual jamás nos dejaría a la deriva. De hecho, el rapto es para rescatar a su iglesia fiel, y además las señales proféticas son precisamente para que la iglesia sepa cuál es la hora en el reloj profético de Dios y no nos tome todo de sorpresa. Por eso, segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En los últimos dos videos expliqué varias cosas con relación al rapto de la iglesia. Como fue hace ya meses, quisiera hacer un resumen rápidamente. En el primer video enseñé acerca de 7 razones por lo cual el rapto acontecerá antes de los 7 años de la tribulación apocalíptica.
Voy a enumerarlos rápidamente. La primera razón fue que Dios ha dado a su iglesia la promesa de rescate y no de juicio. La segunda es que existe una clara distinción entre los rescatados y el resto. La tercera es que el rapto es la antesala que inicia la semana 70 de Daniel. La cuarta es el llamado de trompeta. El llamado de la trompeta de Dios es la última trompeta para la iglesia, muy distinto a las 7 trompetas de juicio apocalípticos. La quinta es que seremos arrebatados en el aire, y di muchos versículos que comprueban ese hecho. La sexta es que Satanás trae persecución a la iglesia y Dios trae juicio sobre el resto. Dios no trae el juicio ni persecución sobre los suyos, es Satanás el que trae eso. Y séptima razón fue que dije que existe un principio bíblico de rescate de un remanente escogido que Dios tiene. Es un principio que lo vemos a través de varias partes de la palabra de Dios. Ahora, en la segunda enseñanza o el segundo video, hablé sobre las 5 señales proféticas que el mismo Señor Jesús describió en Mateo 24, que describió como principios de dolores. Y las voy a enumerar, pero las desarrollé en ese video que pueden ir a verlo. La primera fue la apostasía. La segunda es las guerras y rumores de guerras. La tercera, las pestes. La cuarta, el hambre. Y la quinta, el terremoto, o los terremotos que han de acontecer en los postreros tiempos, en estos tiempos. Ahora, en este tercer video, tercera enseñanza, voy a destacar la señal más importante de todas las señales proféticas. Y esta es la señal del resurgimiento de Israel, del renacer de Israel. Mateo 24 del 32 al 35 dice así la palabra de Dios: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense del detalle tan importante cuando el Señor dice: de cierto os digo. A través de los evangelios, cuando el Señor Jesús quiere enfatizar algo que es de suma importancia, o cuando Él menciona algo que debemos de tomar muy en cuenta, por encima del resto de las cosas que ha dicho, dice: de cierto os digo. Aunque toda su palabra es verdad, simple y llanamente porque Él lo ha dicho, no obstante, cuando Jesús quiere hacer énfasis debido a su gran importancia, encontramos aquel dicho: de cierto os digo. Quizás es para que alejemos toda duda de nuestras mentes y confirmar que lo que ha dicho es absolutamente cierto. Y en esta ocasión, como para cerrar con broche de oro, después de todo aquel discurso profético y apocalíptico de Mateo 24, Jesús concluye diciendo en el verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que podamos ver con nuestros ojos y palpar con nuestras manos son simplemente cosas temporales, pero por encima de todo, sus palabras no son temporales sino eternas, y sin duda todo lo que sale de su boca se cumplirá tal como Él lo ha dicho. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿quién es o qué es la higuera que ha brotado? Pues la higuera es el estado de Israel, esto es la nación de Israel. El profeta Oseas en el capítulo 9, verso 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi sus
a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y Zacarías 12 del 1 al 3 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Israel. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La última parte de esta cita se está refiriendo a la batalla de Apocalipsis 16, verso 16, en el cual dice: y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Esta será la batalla cuando los reyes de la tierra se reunirán en común acuerdo para atacar a Israel. Pero en medio de lo que aparenta ser la peor tragedia para Israel, en realidad será el momento más glorioso y triunfal para todo aquel que realmente ama y conoce al Dios de Israel. Cristo regresará y todo ojo le verá, y ahí es cuando el mismo resplandor de su presencia destruirá todos sus enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, Dios le ha dado una promesa tan especial al pueblo de Israel para el tiempo final, que quizás por eso el enemigo ha tratado de entorpecer continuamente el plan de Dios que Dios ha tenido para con su pueblo escogido. Seguramente por eso desde su comienzo ha sido un pueblo perseguido y odiado, sobre todo por todas las naciones vecinas del Medio Oriente. Lo cierto es que Israel ha tenido el privilegio y a la vez la responsabilidad de ser el epicentro del cumplimiento profético, pero lamentablemente como pueblo escogido le ha fallado a Dios, siendo infiel a sus estatutos y a sus principios divinos. Es más, en lugar de haber sido humilde, Israel se hizo un pueblo orgulloso y su liderazgo religioso se hizo espiritualmente insensible. Por eso no pudieron reconocer a Jesús como Mesías. Y sin embargo, la misericordia de Dios ha sido tan grande que junto con las muchas pruebas y juicios que ellos mismos se han acarreado, siempre han tenido el auxilio y las continuas oportunidades para que se arrepientan y recapaciten de su estado de infidelidad. Incluso así será hasta el final, ya que los 7 años de gran tribulación apocalíptica tienen el objetivo de hacerles reconocer sus errores y pecados. Por eso, junto con el juicio final, para todo aquel que no reciba la marca del anticristo, o sea, la marca de la bestia, y hayan reconocido a Jesús como el Mesías prometido, Dios les guardará en medio del caos. A pesar de que Israel fue esparcido por toda la tierra a través de los últimos 2000 años, Dios jamás lo ha descartado como pueblo escogido. Por eso las promesas que Dios le dio en el Antiguo Testamento aún siguen vigentes. Es más, por la misericordia de Dios como su pueblo escogido, le ha sido dada una promesa muy especial para el tiempo final, la cual comenzaría con la restitución de su territorio y el restablecimiento de su nación. Precisamente esa promesa comenzó a cumplirse hace exactamente 103 años atrás. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico hizo un documento conocido como la Declaración de Balfour, lo cual fue en sí una carta pública que anunció el apoyo del establecimiento de una nación para el pueblo judío. Aunque no se hizo realidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
Y lamentablemente, después de la horrible exterminación de 2/3 partes de los judíos que vivían en Europa, la cruel matanza que ocurrió en los campos de concentraciones nazis, pareciese como si Satanás hubiera tratado de tener la gran señal profética que estaba a punto de llevarse a cabo. Pero cuando Dios ha determinado que su palabra se cumpla, no hay diablo ni demonio que pueda evitarlo. Aleluya. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben Gurion, un ilustre líder político de los judíos exiliados, él hizo la proclamación del establecimiento del nuevo Estado de Israel. A partir de ahí se cumple la profecía que marcaría la cuenta regresiva del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cumpliéndose Isaías 66:8, el cual dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aleluya. Aunque el rapto es factor sorpresa, he aquí la señal de las señales proféticas más importante, cuando Jesús mismo en el Mateo 24 del 32 al 34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que la generación que estuvo viva a partir del año 1948, esto es durante el renacimiento del Estado de Israel, no pasará a la eternidad hasta que se lleve a cabo todo lo que Jesús dijo en su discurso profético de Mateo 24. En otras palabras, todo aquel panorama profético descrito por el mismo Señor ha de cumplirse antes de que aquella generación deje de existir sobre este mundo. ¿Y cuál es esa generación? Pues es la generación de aquellos que hoy están por encima de los 72 años de edad. Esa es la generación que no morirá hasta que se cumpla todo lo que he compartido en los últimos 3 videos, incluyendo este. Y gloria a Dios, porque Cristo viene pronto. Desafortunadamente, a través de los años, a partir de este cumplimiento profético tan significante, muchos apresuradamente, quizás con buenas intenciones y deseando el pronto retorno del Señor, han fijado fechas que obviamente no se han cumplido. Desde 1948 hasta algunos años recientes, ha habido aquellos que, anticipando el rapto de la iglesia, han fijado fechas que lamentablemente no se han, al no cumplirse, aquello se ha prestado para que los burladores e incrédulos sigan burlándose. Sin embargo, a pesar de las burlas y a causa de las falsas expectativas, aún siguen vigente el evento más glorioso y más maravilloso que todo verdadero cristiano debe de estar anhelando con todo su corazón, y es que eminentemente un día muy cercano ocurrirá el rapto de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Aunque es cierto que su palabra dice: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. En el mismo capítulo, unos versículos después, Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, aunque no sepamos cuándo será el día ni la hora en que Cristo ha de venir por su amada iglesia, el Señor nos llama a ser vigilantes. ¿Y qué es esto?
pues de hecho la mejor forma de vigilar es conociendo el cumplimiento de las señales proféticas que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, pues su palabra es inmutable y contiene algo como si fuese un rompecabezas que tenemos que ir encontrando las piezas proféticas a través de ella y debemos de irlas uniendo poco a poco hasta finalmente ver un hermoso panorama que Dios quiere que veamos. Y gloria a Dios, porque a través del tiempo hemos visto cada vez más y más ese cumplimiento maravilloso. Y Cristo viene por su iglesia. Ahora, por ejemplo, la higuera que está tierna y brotan sus ojos significa el renacimiento de Israel. Y como ya hemos visto, aquello ocurrió en el año 1948. Por lo tanto, a estas alturas del tiempo ya han pasado 72 años. Y esto es muy significante, pues según Salmos 90 del 9 al 10 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta cita nos da una aclaración bíblica de lo que es una generación. Quiere decir que, de acuerdo con la palabra de Dios, el total de años que abarca una generación son entre 70 a 80 años. Esto indudablemente quiere decir que ya estamos en la recta final. Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya. Casualmente, la cita de Salmo 90 pareciese concluir proféticamente al decir en el versículo 10: porque pronto pasan y volamos. Eso es precisamente lo que pronto va a ocurrir con los que vamos a ser arrebatados hacia las nubes por Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Es verdad que nadie sabe el día ni la hora, pero va a ocurrir un día y una hora que el Padre Celestial ha determinado, y nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso Él ha establecido un patrón en la división del tiempo y por eso hay horas, días, semanas, meses, estaciones, años, siglos y milenios. Todo lo hizo Dios en ciclos y de hecho cada parte tiene su principio y su fin. Casualmente esto del tiempo también nos lleva a reconocer las fiestas bíblicas que Dios le mandó a celebrar a Israel. En aquello hay mucha tipología y simbolismo que se prestaría para un tópico por sí solo, lo cual también se puede usar para llegar a conclusiones respecto a su venida. Quizás lo haré en otra ocasión, pero con respecto al tiempo en general, tanto para el gentil como para el judío, veamos ahora dos citas que señalan algo muy significante. La primera es segunda de Pedro 3:8, la cual dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Primeramente, según Génesis, sabemos que Dios hizo el mundo y todo lo creado en 6 días, y el séptimo descansó. Ahora bien, el hecho es que hasta el día de hoy tenemos el mismo ciclo de 7 días por semanas. Dios lo hizo así para que el hombre viera el patrón en una escala pequeña de lo que es y será eventualmente en mayor escala. Quiere decir que semana tras semana, mes tras mes y año tras año, siglo tras siglo, por 6 milenios Dios nos ha estado anunciando una realidad profética en cuanto al ciclo del tiempo de la humanidad. Es decir, antes de entrar a la eternidad, la humanidad tendrá 6000 años de labores y después 1000 años de descanso. Por eso, cuando segunda de Pedro 3:8 nos insta a no ignorar la relación que existe entre un día y 1000 años,
es porque nos está anticipando el hecho de que a pesar de muchos ciclos de años, meses y semanas, habrá un límite de tiempo para la humanidad, el cual tan solo sumará hasta un total de 7 días proféticos, o sea, 7000 años. Ahora bien, según la historia registrada y no la teoría evolucionista, la cual es pura mentira, la humanidad ya ha abarcado alrededor de 6000 años. Por lo tanto, tomando en cuenta el ciclo de tiempo que Dios ha determinado de 6000 años, más el milenio, o sea, el reino mesiánico de 1000 años, lo cual equivale a un total de 7000 años, quiere decir que nuestra estadía sobre este mundo, tal como lo conocemos, está muy pronto a culminar. Además, en resumidas cuentas, también quiere decir que los 7 años de juicio apocalíptico, la gran tribulación, justamente está pronto a comenzar. Evidentemente, aquello también nos da a entender que Cristo viene pronto por su novia amada. Aleluya. La segunda cita es Oseas 6 del 1 al 2, la cual dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aunque aquella cita fue la palabra profética que tipifica una palabra profética, una de las tantas que tipifica la obra redentora del Mesías al resucitar de entre los muertos al tercer día, también es una palabra profética que tipifica el destino de la humanidad durante el tiempo final. Claramente vemos 3 eventos que han de tomar lugar en el mismo orden cronológico en el que se encuentra en la cita bíblica. Primeramente, en cuanto a la iglesia, dice: porque Él arrebató. Y esto es precisamente lo que Cristo hará con su iglesia amada. La arrebatará hacia el cielo y nos uniremos con Él en las nubes. Gloria a Dios. Y después dice: hirió. Y precisamente aquello es lo que Dios hará con el resto de la humanidad que no será arrebatada, incluso con Israel. Casualmente, aquello será el cumplimiento profético de la semana 70 de Daniel. Por eso aún su amor y misericordia será evidente en medio de la gran tribulación, sobre todo debido a su pueblo escogido, con el cual su pacto seguirá vigente con todo aquel que que no se deja engañar por el anticristo al recibir la marca de la bestia. O sea, para todo aquel que reconoce que solo Jesús es el único y verdadero Salvador para el gentil y Mesías para el judío. Gloria a Dios. Ahora, la tercera cosa que vemos en ese mismo orden cronológico es cuando dice: y nos vendará. Es decir, habrá un remanente que después de ser herido por causa del juicio apocalíptico, Dios mismo le vendará sus heridas. Aleluya. Pero el énfasis que quiero hacer en cuanto a este pasaje está en la siguiente parte, en el verso 2, donde dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está refiriéndose a la resurrección de los muertos en Cristo y en el momento cuando la iglesia del tiempo final será rescatada del juicio, según Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, al relacionar esto
con lo que dice segunda de Pedro 3:8, lo cual es: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando el profeta menciona de aquellos 2 días antes del tercer y gran día de vida, debido a que Jesús mismo, como el gran dador de la vida, reinará con justicia, sin duda podemos concluir que aquellos 2 días se refiere proféticamente a 2000 años, los cuales han sido los 2000 años de gracia que están a punto de concluir. O sea, son los 2 milenios que se iniciaron a partir del establecimiento de la Iglesia de Jesucristo, la cual fue establecida por el mismo Señor mediante el Espíritu Santo y no por algún hombre o organización humana. Y el tercer día se refiere al milenio, es decir, el reino mesiánico que tomará lugar durante los últimos 1000 años de los 7 milenios del tiempo que Dios ha establecido para la humanidad en la tierra. Entonces, según el calendario actual, el calendario gregoriano, la iglesia fue más o menos establecida en el año 33 después de Cristo. Quiere decir que 2000 años después viene a ser el año 2033. En base a esto, el milenio mesiánico debería de comenzar entre el 2033 y el 2034. Y si le restamos los 7 años de la tribulación apocalíptica, entonces el rapto debería de ocurrir entre el año 2026 y el 2020 o el 2027. Esto sería maravilloso si fuese así de claro y de sencillo, pero la realidad es otra. Primeramente, el rapto es un evento eminente, lo cual significa que puede ocurrir en cualquier momento, y esto de cualquier momento quiere decir entre el momento en que fue anunciado, pero antes del comienzo de los 7 años de tribulación final, que es juicio para el impío y no para la iglesia. Ahora, y el trato especial para Israel, que las semanas 70 de Daniel. Ahora, además, deberíamos basarnos en el calendario hebreo y no en el gregoriano, ya que el cristianismo se origina del judaísmo. Pero hay un problema. Lamentablemente existen varias versiones del calendario hebreo y no se sabe cuál es la mejor. Por ejemplo, en el que se usa oficialmente, estamos en el año 5780, o sea, faltarían 220 años para que se cumplan los 6000 años antes del milenio. Y yo creo que eso está totalmente equivocado. Así que, pues gracias a Dios, Dios no nos ha llamado a fijarnos en los calendarios, sino en las señales proféticas. Entonces, más allá de la realidad del calendario y aún del tiempo establecido por Dios, es el cumplimiento profético, o sea, está el cumplimiento profético de mayor importancia que estamos hablando en este tema de esta ocasión, y es nuevamente el restablecimiento de Israel como nación. Por lo tanto, tal como habíamos visto antes, aquella generación que no pasará es la que actualmente consiste de aquellos que hoy tienen por encima de 72 años de edad. Eso definitivamente significa que el rapto de la iglesia ya está muy pronto a ocurrir. Y gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Finalmente quiero decir que hay 3 posiciones que se pueden tomar en cuanto al tema de rapto y todo el cumplimiento profético que he expuesto de estos tiempos finales en estos últimos 3 videos, incluyendo este. Es más, sinceramente creo que hoy estamos en el tiempo en que cada cual tomará una de las siguientes 3 posturas en cuanto a esta realidad bíblica y profética. La primera postura es ser como
los burladores de segunda de Pedro 3, o quizás ser totalmente apáticos e incrédulos, tal como Lucas 17, del 26 al 37 lo describe. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La segunda postura es ser como las vírgenes insensatas, según la parábola que Jesús nos enseñó en Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y trayéndose y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura es la mejor, ya que es la condición de las vírgenes prudentes, las cuales tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas. Esa es la condición que todo verdadero creyente debe mantener, para así estar seguro que cuando venga el amado puedan irse a disfrutar de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Isaías 26:29 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esta cita describe lo que sucederá con los fieles y verdaderos creyentes, mientras los incrédulos e infieles sufren la indignación divina. Mientras sucede eso, los fieles y verdaderos
serán guardados por Dios, disfrutando las bodas del Cordero. Gloria a su nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, veamos lo que dice Mateo 24 del 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que la palabra de Dios está muy clara y las señales nos están diciendo que Cristo viene pronto por su iglesia amada. Y si usted que me está oyendo no es parte de esa iglesia amada, le insto a que abra tu corazón ahora mismo y reciba a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si eres alguien que conoció del Señor y se ha descarriado, le insto a que se arrepienta y busque al Señor de nuevo y cambie su vida. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, clamando, Señor, ahora mismo por tu misericordia, Señor, por todo aquel, Señor, ya sea que nunca te ha conocido, que te ha conocido y se ha enfriado. Padre, en el nombre de Jesús, tú sé, Espíritu Santo, tocando las vidas ahora mismo, Padre, rompiendo toda cadena del diablo, quebrantando todo yugo, Señor, toda cosa que les ha atraído hacia a las cosas temporales de este mundo, Señor, y que les ha enfriado sus corazones, Padre, que les ha enfriado al estar en tu presencia, a buscar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, quebranta yugos, establece tu reino, Señor, en sus corazones. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor. Hazla, Padre Santo, sensible a tu voz, al sonido de la trompeta que pronto sonará, para que nos lleves, Padre Santo, Padre amado, Padre glorioso, y estar contigo eternamente en la presencia gloriosa de tu Hijo, Padre, y la gloriosa, oh aleluya, eternidad que tú tienes para aquellos que te aman, Señor. Esa es la paz, ese es el gozo, esa es la verdadera vida, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y solo aquel que te recibe, Señor, que te ama y vive para ti, Señor, será el que disfrutará, Señor, de aquello. Gracias, oh Dios, gracias, Padre, gracias por tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.